Vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema: recibe recompensa de hijo y no de impío. Recibe recompensa de hijo y no de impío. Y abrimos en Ezequiel 33, del 12 al 20. Dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Claro, tiene. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare. No, porque yo soy hijo de Dios, entonces puedo hacer lo que quiera. El día que se revele, todo va a librar la justicia que hay. Y la impiedad del impío no se le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Sigan. ¿Está escuchando? Voy a leerlo otra vez para que lo mastiquen bien, porque esta palabra es para cristianos que a veces creen o creemos, no me voy a excluir, que por ser cristianos, porque hemos trabajado duro, Dios nos va a pasar las fallas que cometamos. No es así. Mira lo que dice: cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, porque es algo, entonces hago iniquidad. Mire, todas las justicias, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. 15 años sirviendo a Dios sin fallar, con amor, sufridamente. Pero un día en esas servidas a Dios, una caída. Usted sabe lo que pasa con los 15 años. Por eso es que esto, entre más el tiempo pasa, más alto debo ser. Porque después de tanto tiempo sirviendo y guardando y soportando tentación, para decir: no, ya, yo he hecho tanto que tengo el cielo ganado. Sigue así. Perdiere por una injusticia todo lo justo que ha hecho. Por eso dice la Biblia: el que es santo, sea santo más. Y el que es inmundo, sea inmundo más. Allá atrás, joven, preste atención a la palabra. Vamos al otro versículo. Lean el otro. Mire, ahora vamos al caso contrario. Cuando yo dijera al impío de cierto morirá, pero él se arrepiente de su injusticia, dice en el 15, y el impío, dice: si el impío restituye la prenda, devolviere lo que había robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Sigan. Esto es tremendo. No se le recordará ninguna de sus impiedades que había hecho. De cierto vivirá. Y en el 17 dice: luego dirán los hijos de tu pueblo. Mira lo que dirán los cristianos cuando oigan esto: no es recto el camino del Señor,
camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Puede sentarse. Recibe recompensa de hijo y no de impío. Es el título. A mí me ha llamado mucho la atención esto. Y toda la semana lo he meditado. Los jóvenes. Lo he meditado toda la semana por el tiempo que yo llevo peregrinando en el camino del Señor. Yo me convertí joven. Tuve luchas de jóvenes, no vaya a creer. Pero Dios me guardaba de todas esas luchas. No por mi fuerza, por la misericordia de Dios. El tiempo que nosotros llevamos en el Evangelio debe ir marcando el temor a Dios que nosotros tenemos hacer. Por lo que dice el versículo poderoso que leímos en el 13. Voy a leerlo otra vez. Y quiero que este versículo quede registrado en el corazón. En Ezequiel 33:13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá. ¿Cuánto nos gusta que Dios nos diga eso? De cierto vivirás. ¿Por qué? Porque Dios al justo le va a decir eso. De cierto vivirás. ¿Verdad? Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Cuánto tiempo lleva peregrinando? Haciendo justicia, sirviendo a Dios. Mire, yo he conocido gente aquí que viene de lejos, hasta a pie se han venido. Yo los he regañado y le he dicho, ¿por qué no me llamó para pagar un carro? Eso son justicias. Ayer me visitó alguna hermana y me dijo, ¿se acuerda que hasta aquí me venía? Son justicias. Pero el día que se reniegue de estas cosas se pierde todo esto. Todas las justicias que el hombre haya hecho, toda la gente a la que tú has ayudado, todas las cosas que has hecho por amor a Dios, el servicio que has prestado, las ofrendas que has dado, las obras de caridad que has hecho, el amor que has mostrado hacia su iglesia, el día que nosotros amanezcamos sin deseo de avanzar, sin deseo de continuar, desanimados, estresados, sin fe, y que alguna de estas cosas nos pueda llevar al pecado y por ende a la iniquidad, todas esas venidas a pie, todas esas lágrimas, todo ese sudor, todo eso viejo, todas esas ofrendas, todo el tiempo que servimos a Dios, ¿sabes qué le pasa? Se pierde, dice la Biblia. ¿Hasta dónde el camino del Señor es serio? Y que hay que saberlo andar. De pronto alguno de nosotros piensa, yo que he servido tanto a Dios, el día que falle Dios me va a pasar por alto. Yo un día pensé eso cuando no había conocido esta Biblia. Eso se me pasó por la mente, ignorando que entre más tiempo llevo en el Señor,
más compromiso tengo con Dios, ignorando que entre más predico de Dios, más deber de consagrarme yo tengo con Dios, ignorando que entre más sirvo por amor a las almas, Dios más me va a demandar. Porque dice la Biblia que al que Dios más le da, más le exige. Y hay gente que ahí me ha dicho, pero todo yo, cuando alguien hace algo nadie pasa, pero cuando yo hago algo, todo el mundo me cae, porque Dios a ti te ha dado mucho. No es como a nosotros. No es que te la tenga montada, es que al que más Dios le da, más le demanda. Y si te ha dado algo grande, tú tienes que cuidarlo, porque repercutirá para tu vida ministerial para siempre. Maranatha. Cristo viene. La justicia que hayamos hecho no nos será tenida en cuenta. Y si viene un impío y se arrepiente y muere, se salva. ¿Cómo la ve usted? ¿Sabe qué decían los hijos del pueblo de Israel? No es justo este camino. En la justicia de Dios es así. Aunque para ti y para mí no parezca justo, para Dios, Él murió, fue para dar este tipo de justicia. Ahora, si usted me pregunta a mí, debajo de este púlpito, pastor, y Dios no va a tener misericordia de mí por tanto que yo he hecho. Mi concepto personal es que sí, pero el mío no vale. Yo pienso que sí. Pero ya, de ahí no me puede creer usted a mí, yo tengo que decir lo que está escrito. Yo creo que Dios va a tener misericordia de nosotros por muchas cosas, porque Dios es bueno, ¿me entiende? Pero en la justicia de Dios es así. Vamos a otro pasaje paralelo a este. Ezequiel 18:21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Mire todo lo que hay para el impío si se apartare. Por eso es que tú debes predicarle a tu gente, a tu familia, a que se arrepientan. Si se arrepienten, van a alcanzar a Dios misericordia. Amén. En el 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Estoy hablando de impío. La palabra impío tiene que ver con impiedad, con gente que en su corazón nunca ha tenido a Dios. No estoy hablando de gente que está en el Evangelio y que nunca se han arrepentido, no. Es transgresor. El impío es el que nunca ha pisado un templo. El impío es el que anda haciendo lo malo allá afuera porque no tiene temor a Dios. Si esa persona, Dios lo toca, acepta a Cristo y se arrepiente, es salvo enseguida. Pero una persona que está en el Evangelio, pero que no se ha entregado de verdad, no cae eso a él. Se vuelve un transgresor de la ley de Dios. Y claro que si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Pero la gente que está en el Evangelio y que nunca se arrepiente, hay un peligro muy latente para ellos. ¿Saben cuál es? Que la mente se les cauterice. Que la mente se les cautive al punto que pierdan el temor a Dios y peguen aún escuchando esta palabra deliberadamente, creyendo que no va a pasar nada. Eso sí es un peligro. No hay nadie aquí de ellos, ¿verdad? Aquí gente seria, ¿verdad? Aquí gente santa, ¿verdad? Aquí gente arrepentida de corazón. Bien, tú eres un justo. Y dentro de esa justicia, si tú decides hasta que te mueras,
o hasta llegar a una vejez que ya quede sin conciencia, hasta ahí llega todo. Esos viejitos se salvan, ya esos viejitos que fueron en el Evangelio y en un momento que ya quedan inconscientes, aunque están vivos, de mente, hasta ahí llega todo para ellos, porque mueren creyendo aún en vida. Hasta ese momento nosotros tenemos que hacer justicia, hasta ese momento nosotros tenemos que permanecer en la doctrina, hasta ese momento nosotros tenemos que ser fieles a Dios, hasta ese momento nosotros tenemos que huir a las tentaciones para que esta gloria y esta gracia y esta justicia en la que Dios nos tiene escrito no se pierda. Pero como el justo diga, yo llevo tanto sirviendo, yo he hecho tanto por la iglesia, me voy a tirar una canita, no vaya a creer, me voy a pegar unas vacacioncitas. En Estados Unidos escuché una evangelista que dijo, me voy a pegar una revolcadita con el diablo. Y ahí me llamó la atención eso que dijo. Aquí no vale revolcaditas con el diablo. Aquí no vale ganitas al aire, aquí hay que estar consagrado para siempre para alcanzar la salvación que Dios ha ofrecido a su nombre. Lo dice la palabra. Y lo empezamos bajo la misericordia es otra cosa, pero quiero enseñarlo como está allí. Ahora en Mateo 7:24. Yo voy con Cristo. Ay, pero porque ya él no lo colocan si él ha sido bueno, pero si falló ya no se puede. Es que esto es así. Que la justicia de Dios es así. Usted sabe lo que es tantos años sirviendo allí y después está en la banca. ¿Seguro? Yo no quiero que ahí le pase eso. Pero la justicia de Dios es así. Duele. En Mateo, ahí me ha dolido no usar gente aquí. Pero en el momento está pasando por una crisis espiritualmente hablando. Otros están caídos. Otros la carne los controla. Otros el mundo los domina. Cuando la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se ponga a jugar con las cosas del mundo. Usted sabe que el mundo tiene un campo magnético, tiene un imán que atrae, ¿sí o no? Y todo entra por los ojos. Y entonces, como el cristiano está tan metido en la iglesia y su vida gira en torno a las cosas espirituales, puede llegar un momento que se sature si se descuida en la oración y ponga la mirada en el mundo, y el mundo enseguida con su campo eléctrico y magnético lo atraiga. Hablo a jóvenes y a viejos. Y en ese momento es cuando viene el mundo comienza a hacer obra de impío. Sí, conocí una joven que yo le pregunté ¿por qué te apartaste? Y me dijo, porque toda mi vida fue el evangelio. Y cuando llegué a la universidad me conseguí con unas amigas que me dijeron, ¿y tú nunca has bailado? Así le decía. Y llamó porque yo estoy en el evangelio. Y ¿sabes lo que te estás perdiendo? ¿Sabes quién le estaba hablando ahí en el segundo, la joven? Y esta palabra le comenzó a hacer como un taladro aquí. Las amigas toda la semana le venían contando todo lo que disfrutaron en el mundo, y eso le llegó. Le llegó al punto que ella no decía nada. En vez de decir, tengo luchas,
Oren por mí. Hoy en día tira más paz en el mundo que las amigas. Hoy en día es bailarina de salsa en tabernas, porque el mundo la atropelló con tanto impacto que hasta la droga cogió, para que sepa. Esta no quería una revolcadita con el diablo, quería la fiesta entera. Hay gente que llegan a tener tanto impacto, ya sea con el mundo o con la carne, que no se pueden levantar después. Y la justicia que han hecho. Por eso hablo aquí, los padres que llevan a hijos los evangelios, de vez en cuando sáquelos, aconséjelos, estire y apriete como el acordeón. Porque de lo contrario, cuando cogen alas, pasan de 18 años, se rebelan y dicen, ya yo soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que quiera. Si pasados los 18 años se nos salieron de las manos, perdemos el año. Para que sepa. Nosotros debemos llegar a este principio de Mateo 7:24. Me voy con Cristo. Mira, uno debe enseñarle a los hijos todo, lo bueno y lo malo. La parte sexual, hablarle de esto, para que no caigan. No volverles mitos ni tabúes de cosas naturales, porque ahí es donde viene cuando se dan contra el mundo, que no se puede levantar. En Mateo 7:24 dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estás edificando tu casa? Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde tú estás edificando tu casa? Como sea, que cada quien que se defienda. No, esto es sobre la roca. Esto es sobre la roca, hermano. Con bases, con principios, con orden, con reglas y sobre todo con el Señor en medio de la casa. Ahora, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. O sea que descendió lluvia, este es cuando el mundo quiere atrapar, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir que ese creyente tenía base, ese muchacho tenía base, ese muchacho que estaba en la universidad tenía base, esa muchacha que fue a estudiar a la universidad tenía bases. No la cogieron los amigos o las amigas los viernes de Troja. No pudo. ¿Usted sabe lo que es un viernes en una universidad? Rumba. Y más gente que viene a estudiar a otras ciudades. Chicas. ¿A qué sé? Pero nosotros, el que tiene bases, no cae cuando vienen los vientos y dan con ímpetu, porque se pierde toda la justicia que se ha hecho. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a seguir. En el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace. No las hace. Oigan, no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Fue grande su ruina. No se pudo levantar. Volviendo a Ezequiel, mire lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 18. Lo voy con Cristo. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Lo mismo que acabamos de leer en Mateo 7, que fue grande su ruina, porque una de las causales de que la prosperidad no viene es el pecado. Dejen no tener bases sólidas. Recuerden que la prosperidad no es una doctrina, es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Digan amén. La prosperidad es un derecho que tú tienes. Los hijos de Dios tenemos derecho a la prosperidad como hijos. Dentro de ese derecho, tú, si el Señor te bendice a ti, es un derecho que tú te has ganado por ser un hijo de Dios obediente. No es una doctrina, es un derecho. Si Dios te da una casa, es un derecho que tú tienes como hijo de Dios, que te dé una casa. Si te dio para que vistieras bien, eso es un derecho como hijo de Dios. Pero dice la Biblia que la gente que no aguanta cuando ve los ímpetus, es grande la ruina de esa casa. Y termina siendo la iniquidad causa de ruina. Bendito Dios para siempre. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todo el que encubre pecado no prospera. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. Y de lo que dice, aquí hay una clave importantísima, bíblica, para nosotros no caer. Para nosotros no caer. Para no caer. En segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Sabe por qué dice el 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que tiene estas cosas, porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No caeréis jamás,
Si tú quieres que la justicia de Dios permanezca para ti hasta siempre, guárdate y consérvate haciendo obra de justo. En el 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 21, para terminar, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Recibe recompensa de hijo y no de impío. Guárdate para que tu justicia sea tenida en memoria para siempre. Así dice el Señor. Aplaude a Cristo de pie.